Hola, hola mis niños, buenos días, bienvenidos. Espero que este inicio de semana lo puedan empezar con todo el ánimo, chicos. Recuerde que ya estamos culminando otra etapa, estamos culminando nuestro segundo periodo, entonces espero que lo estén haciendo con el mejor de los ánimos y con toda la intención de aprender, que es lo que esperamos nosotros de parte del colegio y los papás de ustedes. El día de hoy vamos a estar viendo como tema el resumen. Estamos en nuestra clase número 17 de la semana 19. El tema lo vamos a hacer hoy un poquito diferente porque vamos a hacer es la práctica, ya que sabemos en sí lo que es el resumen y nos han venido enseñando, pero entonces quiero que hoy podamos realizarlo y quede claro el tema. ¿Listo? Entonces, para la clase de hoy, por favor, tener su guía de lengua castellana para que lo vayamos haciendo. Bienvenidos, mis amores. Hoy voy a explicarles qué es el resumen, ¿cierto? Y como siempre recordándoles que cada año pues vamos viendo un poquitico más adentro o un poquitico más de dificultad en estos temas que hemos visto anteriormente. Resulta que el resumen es un texto que transmite la información de otro texto, pero ¿cómo lo hace? Lo hace de manera abreviada. Ah, ¿qué quiere decir con esto, chicos? Que ustedes deben ya haber leído otro texto. Ustedes no pueden inventarlo, no pueden sacarlo de su mente, sino que yo debo informar lo que ya leí de otro texto, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? De manera abreviada. Quiero que miren esta imagen para que se hagan un poquitico más la idea de qué es lo que les quiero explicar el día de hoy. El resumen se hace en un solo párrafo. Contiene las ideas principales. No es que voy a transcribir, no. Solo es un párrafo, o sea que si es un texto largo, quiere decir que lo puedo abreviar de tal manera que me quede en un solo párrafo o se le asemeje a un solo párrafo. Contiene las ideas principales, no es que voy a copiar absolutamente todo. Debo saber, entonces en mi lectura debo haber comprendido cuál es la idea principal o las ideas principales y eso es lo que voy a transcribir o voy a reescribir en mi resumen. Se escribe en tercera persona. Recuerde que no digo yo ni tú, ¿cierto? Tercera persona. Sin diálogos. No debe llevar diálogos. ¿Listo? Se emplean palabras propias, o sea que no voy a utilizar tanto el texto, no voy a transcribir tanto las palabras de mi texto, sino que más bien voy a utilizar mis palabras. No quiere decir que vaya a implementar mi idea, ¿no? Lo que yo piense, lo que yo imagine. No, es lo que está en el contenido del texto original, pero cuando yo voy a hacer mi resumen puedo emplear mis palabras sin necesidad de que sean esas palabras tan textuales. Ejemplo, en el texto decía, supongamos, versatilidad, ¿cierto? O versátil. Y yo puedo colocar variedad, ¿cierto? Estoy insinuando lo mismo, estoy dando a conocer lo mismo, pero no estoy utilizando la palabra que estaba en el texto. ¿Listo? Y lo último es que se emplea un tercio del texto original. ¿Cómo así, profe? O sea, si el texto original tú leíste, digamos, 3 páginas, ¿qué quiere decir? Que tu resumen va a quedar en una sola página, ¿cierto? Eso es un tercio, 1 de 3. ¿Listo? Chicos, ¿qué debo hacer para realizar mi resumen? Ah, pues debemos leer atentamente el texto principal o primario para identificar la información más importante. Entonces, en esta parte yo quiero ser muy clara. Debemos leer sí o sí. Un resumen no puede ser que yo quiera hacerlo, me imagine o creo que lo puede hacer así. No, chicos. Debo de tener una lectura. Debo de haber hecho una lectura de mi texto primario
o de mi texto original. ¿Listo? Como se los dije al inicio de este video, vamos a realizar la práctica de una vez. Entonces, manos a la obra. Estos dos contenidos deben de quedar en el cuaderno, el anterior y este. ¿Listo? Y vamos a realizar la práctica en nuestra guía. Esta página es la página número 68, como ven en la partecita de arriba dice el resumen. Entonces, si no está en la página 68, entonces pueden guiarse por la foto y los títulos. ¿Listo, mis amores? Quiero que comprendan que cuando yo leo, yo no debo de perder los conocimientos que yo ya traigo y fuera de eso, aplicarlos a la hora de leer. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Una buena lectura se hace con orden. ¿Cómo así? Pues debo de ponerle atención al título, debo de leerlo, debo de ver sus imágenes y debo de utilizar todos los signos de puntuación que están ahí. Recordemos que cuando no utilizamos los signos de puntuación para leer, pues ¿qué va a pasar? Voy a perder el hilo conductor de mi lectura. ¿Listo? Entonces vamos a empezar esta lectura. Quiero que lo lean muy atento. Y el título se llama La peonza. La peonza. De pronto ese título no me acerca mucho, ¿cierto? O no lo tengo tan presente en mi vida. Pero si observamos la imagen, ya eso sí me tiene un acercamiento a lo que yo conozco, ¿verdad? Resulta que la peonza es algo que nosotros conocemos como trompo, ¿verdad? Los que han jugado trompo. Resulta que si iniciamos la lectura, empieza como la historia, ¿cierto?, de la peonza. Dice, la peonza es un cuerpo geométrico que puede girar sobre una punta. Se inventó aproximadamente en el siglo 3000 antes de Cristo. ¡Ay! Mire toda la trascendencia que trae este artículo que hemos utilizado como distracción o como diversión para muchos de nosotros. De pronto ahorita no se utiliza mucho, pero anteriormente incluso hacíamos retos y todo con el que mejor utilizara el trompo o la peonza. ¿Listo? Entonces, mis amores, vamos a seguir la lectura. Ustedes la van a seguir implementando bien, bien con sus signos y comprendiendo. Si no comprendo, me regreso y vuelvo y leo, porque entonces quiere decir que estoy leyendo mal cuando no estoy comprendiendo de qué me habla. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Ya habiendo terminado mi lectura, ¿cierto? Sigo a la página 69 donde vamos a realizar las actividades, ¿cierto? Entonces, el punto dice que vamos a debatir, ¿cierto? Como lo tenemos que hacer supuestamente en clase para poder debatir con los demás, entonces lo vas a hacer tú mismo. Te vas a hacer estas preguntas tú mismo y asimismo, pues, vas a ir comprendiendo cada una de las partes que me mostraron en mi lectura. Entonces dice, ¿de qué trata el texto? Recuerden que si yo no entiendo mi texto original, pues no voy a ser capaz de hacer mi resumen. Entonces vamos a hacernos estas preguntas. ¿De qué trata el texto? Ya pudimos observar, ¿cierto? Y no solamente observar, sino leer que me están contando de un artefacto, ¿cierto?, creado hace muchos años y que sirve para la diversión, para hacer trucos y otras cosas que sirve la peonza, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido gracias al texto? Eso también me lo debo de preguntar, ¿cierto? ¿Qué he aprendido? ¿Cuáles serían las ideas principales de este texto? ¿Confirman cosas que ya sabíamos o nos ha aportado algún dato que no conocíamos, que era desconocido? Qué bien, ya después de haberse hecho estas preguntas, chicos, entonces vamos a ir a la parte 2. Dice responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una peonza? Ya lo acabamos de ver, ¿cierto? ¿Cuándo y dónde se inventó?
Ya también lo acabé de descubrir en mi lectura. ¿Cómo podemos jugar con la peonza? ¿Qué otros juguetes antiguos dice el autor que pueden volver a ponerse de moda en el futuro o a este paso? Ok, muy bien, vamos entonces a la parte número 3. La parte número 1 no la debemos responder en el cuaderno ni en la guía, me la debo responder es a mí mismo, ¿no? La segunda sí la debo responder allí en la guía. La tercera dice, a continuación encontrarás 3 ejemplos de resúmenes, marca aquel resumen que se te parezca que explique mejor el texto anterior. Lo debo de marcar, pero debo de hacer un razonamiento de por qué respondí en eso, ¿cierto? Entonces, si a mí me pareció que el resumen que más se le apropia a mi texto es el A, entonces marco el A, pero respondo por qué. ¿Listo? O el B o el C. ¿Listo? Ya después de eso, que ya yo haya respondido mi parte 3 y que haya razonado de por qué respondí así, entonces ahora tú tienes que realizar tu propio resumen. No me vayan a hacer trampa y me vayan a colocar la respuesta anterior que eligió, la A, la B o la C. No, usted mismito, porque ya tuvimos un ejemplo, ya tuvimos una guía en el numeral 3, donde más o menos me guiaron cómo debe de quedar mi resumen, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, mire que tienen unos renglones cortos, no hay necesidad de hacerlo tan largo, ¿cierto? Vamos a nuestro numeral 5, donde vamos a extraer del texto aquellas palabras que piensas que sean las más importantes, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí no hay dificultad, vamos a saber cuáles son las palabras que me dan esas pautas, que me acercan a lo que mi texto me explicó, ¿cierto? A lo que mi texto me hizo entender o mi texto me informó, ¿listo? Y después de haber copiado esas palabras, ¿cierto? Las palabras importantes, recuerden también que pueden ser palabras desconocidas porque si las desconozco, perdí el hilo conductor o el concepto, no lo tengo claro, entonces perdí el hilo conductor de mi texto. Entonces, si tienen palabras desconocidas, me las van a poner allí también. ¿Listo? Y por último, en el numeral 6, ahora lo que vas a intentar es crear una frase con cada una de las palabras que escribiste anteriormente, ¿cierto? Y lo que vas a hacer es que las vas a introducir dentro de ese esquema que se ve ahí. Entonces, por ejemplo, si yo digo diálogo, ¿cierto? Entonces la palabra es diálogo, pero ¿cómo puedo utilizar el diálogo? Entonces en la llave de arriba dice que el diálogo es una conversación verbal entre dos personas, ¿cierto? Pero en la llavecita de abajo puedo colocar que el diálogo también se puede ver contenido en un texto donde dos personajes tienen un diálogo en la historia. ¿Listo? Entonces ese numeral 6 me lo van a hacer así. Me van a buscar una o dos palabras y me las van a introducir dentro de ese esquema. ¿Listo? Creando como una frase con ella, como se los expliqué con el diálogo. Como siempre, mis amores, esperando que este aprendizaje sí lo estén logrando. Yo creo que cuando nosotros llegamos a la práctica es donde realmente me confronto a mí mismo que tanto he aprendido. Entonces, espero que el día de hoy con esta clase si hayas aprendido lo suficiente y si hayas entendido los conceptos y sobre todo que de verdad puedas realizar un resumen por ti solo. Como siempre, mis amores, dándole gracias a Dios por la vida de ustedes y esperando encontrarnos pronto. Chao, chao.